hermanos, vamos a entonces mantener nuestra Biblia ahí en Gálatas 1 del 10 al 24, ¿ok? Gálatas 1 del 10 al 24. Ya la semana pasada nos introdujo la carta a los Gálatas nuestro presbítero David, así que ya tenemos una idea general de lo que es esta carta, solamente a modo para no perder de vista de qué es lo que Pablo está diciéndonos aquí, qué es lo que nos está invitando y cuál es el desafío que él presenta. Había un grupo de personas que tenían un origen entre, aparentemente, no hay una certeza absoluta, pero varios comentaristas dicen que habrían tenido un origen justamente con los galos y celtas de la región occidental europea. Estamos hablando de lo que hoy día sería Francia, esa región, y que por causa de este tema del Imperio Romano y la extensión del Imperio Romano y los caminos del Imperio Romano que habían permitido que el traslado de un lado a otro fuera mucho más factible, entonces habían migrado hasta Asia, hasta la región de Asia Menor. Y que allí en esa región de Asia Menor se habían instalado algunas colonias o ciudades de gente que era de origen galo. Por lo tanto, de ahí vendrían los Gálatas, ¿ya? Y en esas regiones de Asia donde Pablo estuvo predicando, ellos recibieron el Evangelio, ellos habrían abrazado el Evangelio de Cristo, pero rápidamente habría ocurrido un problema que era no menor, que por un lado sí es responsabilidad de los propios Gálatas, como el propio Pablo les habla aquí duramente, es responsabilidad de ellos mismos, pero por otro lado también hay una gran e importante responsabilidad de un grupito que salió de Jerusalén, que eran cristianos judaizantes, y que lo que estaban buscando era que las distintas comunidades cristianas de aquellos que habían creído en Jesús sin ser judíos en las ciudades griegas del Asia Menor, en las ciudades importantes del Imperio Romano, etcétera, donde se había extendido el cristianismo, que en todos esos lugares donde no judíos, que como ustedes saben se les llamaban gentiles, donde estos gentiles habían sido convertidos, que ellos también adoptaran todas las formas culturales y todas las leyes ceremoniales propias del judaísmo y las leyes nacionales también que le daban una identidad nacional al judaísmo, con el propósito de complementar y de alguna manera los desafiaban en el sentido de está bien, creer en Cristo está bien, esa salvación por gracia mediante la fe, lo que Jesús hizo en la cruz, está súper bien, pero para realmente agradar a Dios plenamente y para realmente obtener el amor de Dios y realmente tener la bendición de Dios en tu vida, hay que complementar a Cristo con cumplir esta ceremonia y especialmente había un fuerte énfasis evidentemente en lo que es la circuncisión, que aquellos gentiles que se habían convertido se circuncidaran. Así que los judaizantes llegaban atrás de Pablo. Pablo predicaba en un lugar, se establecía una iglesia, se quedaba con ellos un tiempo, luego se iba a otra ciudad a seguir plantando iglesia, era su labor misionera, y ellos llegaban atrás de Pablo prácticamente a atornillar al revés, ¿sí? Gracias a Dios, esas prácticas dejaron de existir en la iglesia. La verdad es que seguimos nosotros hasta el día de hoy luchando fuertemente con la tendencia muy presente en todo el cristianismo de decir hay que complementar a Cristo con algo. No, está bien Cristo, está bien creer en Él, pero también hay que sumarle, y ahí lo que ustedes quieran. ¿Okay? Porque si no, Dios no se va a agradar de nosotros. Si no, Dios no le va a parecer bien o Dios no se va a agradar en realidad y no nos va a amar con todo el pleno amor o no nos va a derramar plenamente sus bendiciones. Hay que complementar a Cristo. Hay que complementar a Cristo, dirán algunos tal vez, complementar a Cristo con una cierta estilo de vida, una cierta moralidad, una cierta cultura. Hay que complementar a Cristo, dijeron algunos misioneros años atrás. Iban, predicaban el evangelio en pueblos que tenían otra lengua y otra cultura, le decían sí, pero hay que complementar a Cristo, también tienen que vestirse como nosotros, los occidentales. Tienen que ponerse terno, corbata y tienen que tocar himnos con órgano. Porque así se completa el evangelio. No basta con que ustedes hayan creído en Cristo, indiecillos. ¿Sí? Entonces, esto es una realidad, yo aquí no estoy inventando, esto ocurrió y fueron... ¿Cierto? Después otros vienen y dicen, sí, no, es que está bien recibir a Cristo, pero hay que recibir aparte el Espíritu Santo. Dilacerando una doctrina bíblica que nos dice que el Espíritu Santo es justamente el que viene a nuestra vida para darnos el don de la fe por el cual creemos en Cristo. Entonces esta idea de que el Espíritu Santo viene después como una segunda bendición
No, está bien creer en Cristo, eres cristiano, pero no hablas en lengua. Tienes que hablar en lengua porque, ¿me entiendes? No, está bien creer en Cristo, pero tienes que tener esta forma cultural, o esta visión política, o esta forma de entender la vida y el mundo para complementar a Cristo. Entonces, todo eso es tremendamente nocivo, tremendamente tóxico y altamente destructivo de la fidelidad de una comunidad cristiana al Evangelio. Destruye la fidelidad de una comunidad cristiana al Evangelio. Está bien que tengamos nuestra identidad cultural. Está bien. De hecho, el punto de Pablo jamás fue negarse a eso. Está bien tener opiniones sobre asuntos políticos, sociales, etc. Está bien incluso tener una identidad hoy en día donde lamentablemente el cristianismo se ha visto con tantos partidos y cosas. Está bien hasta cierto punto tener tu identidad denominacional. Pero pensar que eso te hace estar más cerca de Dios, ahí estamos mal. ¿Sí? Les tengo una noticia. Jesús no es presbiteriano. Por si no lo sabían. Está súper bien serlo. ¿Sí? A mí me encanta serlo, doy gracias, doy todo eso. Pero Jesús no lo es. Y Jesús no exige de los que creen en Él que lo sean. Entonces, este tipo de cosas es importante mantenerlas claras. ¿Sí? Mantenerlas claras. Es por eso que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor decimos, si tú eres miembro de cualquier otra iglesia cristiana, recibiste el bautismo con agua en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, participa porque esta mesa es tuya también. Porque en esa mesa somos todos hermanos. Creemos en el mismo Cristo y somos salvos por el mismo Evangelio. ¿Me siguen? Y eso no podemos dejar de hacerlo. Y está bien que nosotros tengamos tal vez nuestra identidad con respecto a ciertas cosas, cómo nos organizamos, cómo organizamos nuestras iglesias, cómo organizamos nuestra forma de gobierno, porque hay que tomar decisiones prácticas sobre esos temas. Y los presbiterianos hemos decidido ciertos parámetros y ciertos principios, los cuales lo hemos buscado hacer lo más fiel posible a la Biblia, pero sabemos que estos son temas secundarios, los cuales hay diversidad de opiniones y de visión entre los evangélicos. Entonces es gravísimo cuando alguien se dice, está bien que creas en Cristo, pero tienes que tener esta doctrina muy reformada y muy ultrapuritana para ser realmente un fiel seguidor de Jesús. Es lo mismo, el mismo error de los Gálatas. Entonces, así podemos nosotros sumar infinitamente otras cosas que ustedes probablemente han oído. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos deja Pablo como lección en Gálatas? A grandes rasgos, que la principal amenaza a la fe cristiana, la principal amenaza a tu progreso y crecimiento espiritual como creyente, no es la tentación al pecado y a la inmoralidad, ni el mundanismo. Con lo malos que esas cosas pueden ser, si influencian tu vida, si influyen en tu vida y obviamente te van a alejar del Señor. Entonces, sí, esas cosas no es que sean cosas indiferentes, son cosas que realmente pueden terminar afectando. Lo que Pablo nos entrega en Gálatas es una verdad general, pero súper profunda. El principal obstáculo para tu crecimiento en la fe cristiana es pensar que Cristo es insuficiente. Es pensar que tienes que complementar a Cristo con otras cosas. Aunque esas cosas sean una correcta moralidad. Aunque esas cosas incluso sean cosas que están en la Biblia. Pero que tú, malinterpretando la Escritura y sacando de contexto, asumes que esas cosas tienen que estar en tu vida necesariamente para que Dios te ame y su bendición se derrame sobre ti. Como si el Evangelio de Cristo y la obra de Jesús en la cruz no fuera suficiente. O sea, hasta podía utilizar versículos bíblicos en tu argumentación. Pero si tú me vienes a decir que Cristo no es suficiente y que hay que complementarlo con algo para que Dios nos acepte como hijos, para que Dios nos acepte en su familia y para que Dios nos ame plenamente, si tú vienes a decirme eso, lo que Pablo nos estaba diciendo y lo que nos dijo David la semana pasada, entonces debe ser anatema. ¿Y qué es un anatema? Eran aquellas cosas en el Antiguo Testamento que eran separadas por su inmundicia y eran puestas afuera del campamento del pueblo de Dios y eran quemadas para ser destruidas. No puede haber una enseñanza como esa y no podemos nosotros dejarnos seducir por esas enseñanzas. Estamos nosotros en contextos donde hay evidentes divisiones o pensamientos distintos y donde las polarizaciones se están dando más que nunca en términos de política, por ejemplo. Nuestro amigo Vinicius ahí ha tenido que sufrir con sus compatriotas ahí porque ha sido un año difícil. Y un querido amigo, Guilherme Carvalho, que algunos de ustedes lo conocen, estuvo aquí en nuestra iglesia, predicó. Él hace una reflexión en Facebook
y decía, en medio de todas estas elecciones presidenciales ultra polarizadas en Brasil, independiente de quién va a ganar, esto era una reflexión que le hacía antes de que saliera elegido Bolsonaro, independiente de quién va a ganar, pero en medio de todo esto, una cosa es segura que va a tener que ocurrir sí o sí en las iglesias. Vamos a tener que pedirnos perdón. Porque unos a otros nos mandamos al infierno, según por quién votábamos, qué preferencia política teníamos. Y me preocupa que empecemos a hacer lo mismo aquí, cuando se acerquen las próximas elecciones. O con el tema no menor, y sin duda alguna es delicado, ¿cierto?, de la Araucanía. Pero no podemos nosotros por tener visiones distintas sobre cómo resolver una problemática que creo que nos afecta a todos, yo creo, ¿no? Tenemos que sentir que nos afecta el problema de la Araucanía, ¿no? Un tema básico del cristianismo. Pero cómo lo encaramos, cómo lo enfrentamos, oye, si nosotros vamos a estar condenándonos, un tema no menor, todo el tema que tiene que ver con la justicia de género. O sea, es evidente que ha habido y ha existido un trato o muchos tratos que hay que identificarlos claramente y no dejarse llevar por la ola de la... Pero evidente que han habido tratos injustos hacia las mujeres históricamente en nuestro país. Pero ¿cómo vamos a encarar? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Tú tendrás una visión A, otro tendrá una visión B. Pero si tú empiezas a condenar a tu hermano porque no piensa como tú, y empiezas a considerar entonces que él no es tan fiel al evangelio como tú, o que él se está apartando de Cristo porque hay que complementar a Cristo con esta visión política específica sobre este tema, estamos en un problema, ¿me entienden? No importa de qué lado, esto es para cualquier lado que ustedes quieran ponerlo. ¿Sí? Del momento en el que tú miras con suspicacia a tu hermano en Cristo, que cree en Jesús igual que como tú crees, que le entregó su vida a Cristo igual que como tú se la entregaste, del momento en que tú lo miras con suspicacia, simplemente porque otros temas, en otros asuntos, que no tienen que ver con Cristo, su evangelio y su gracia, tienes diferencias, entonces hay un problema. Porque la directa consecuencia de decir Cristo es suficiente, es no solamente decir Cristo es suficiente para salvación, es uno de los puntos de Pablo, pero va a decir otros puntos, decir Cristo es suficiente, por lo tanto, también para tu identidad personal. Y Cristo es suficiente para unirnos como iglesia. Cristo es suficiente para unirnos como iglesia, ¿lo crees o no? O tiene que ser Cristo y además que pensemos políticamente lo mismo. Para estar unidos, ¿es así? Cristo y que además seamos todos de la misma clase socioeconómica para que así tengamos gente como uno aquí, ¿no? Aberrante sería que pensáramos así. No, hermanos, Cristo es suficiente para que tú seas mi hermano. ¿Lo crees? Este es el desafío de Gálatas, entre otros más. ¿Bien? Entonces, vamos a nuestro asunto de hoy. Del 10 al 24, Pablo hace un fuerte énfasis en toda esta parte y hasta el final del capítulo 2 en su propia autobiografía, por así decirlo, su propia experiencia personal. El valor de un buen testimonio. Aquí nosotros vemos en qué consiste un buen testimonio. Un buen testimonio no es solamente aquel que alguien viene y cuenta y dice cosas espectaculares, pero todo el testimonio está girando en torno a sí mismo. Tal vez tú no sabes de lo que estamos hablando, pero existe una costumbre muy evangélica en muchos lugares, que es de que un hermano pase adelante a dar testimonio. Entonces el hermano pasa adelante y dice así, sí, porque yo era un infeliz. Eso es solo para los que conocen Lelutiers, ¿cierto? Yo era un infeliz. Entonces ahí cuenta algo de su pasado, porque yo hacía no sé qué, hacía no sé cuánto, ¿cierto? Y hacía todo esto, pero Dios vino a mi vida y me cambió. Ok, genial, un testimonio, pero muchas veces, y hay muchas personas que dan testimonios centrados en sí mismos. Pablo aquí está dando un testimonio con el propósito de mostrar cómo el evangelio que él predica y por qué el evangelio que él predica viene directamente de Cristo. Y hay otra cosa que es muy interesante y acerca de la cual Calvino en su comentario a los Gálatas llama la atención muy interesantemente, un hecho bien sencillo, pero en realidad que podemos pasar por alto si nos quedamos pegados solo en Gálatas. Y ahí es donde nosotros vemos la característica de un buen intérprete bíblico como lo fue Calvino. Que tú no solamente te quedas pegado en un texto, sino que tú siempre tienes como telón de fondo el contexto escritural completo. Y entonces Calvino, al comentar sobre Gálatas, él dice, sí, Pablo dedica harto a hablar sobre su propia experiencia como apóstol y a defender su apostolado. ¿Por qué se defiende tanto? ¿Será que él se sintió ofendido, se siente pasado a llevar y siente la necesidad de defender su apostolado? ¿Por qué? Y entonces Calvino dice, si nosotros vemos el resto de las otras cartas de Pablo, vamos a ver que Pablo nunca se defendió de los ataques personales contra él. No le interesaba que defenderse cuando atacaban su reputación como persona.
No le interesaba mayormente defenderse. Por ejemplo, había gente en la iglesia de Corinto, y eso aparece, se deja ver entre líneas en la primera carta a los Corintios. Había gente que decía, oye, sí, pero Pablo no tiene la retórica de Apolo. Al parecer Apolo tenía mucha mejor retórica, predicaba mejor, tenía mejor arrastre, por así decirlo. Y Pablo no tanto, Pablo era más fome para predicar. Otros criticaban, también eso aparece en la carta a los Corintios, que decían así, no, Pablo es muy duro en sus cartas, pero cuando está en persona, no, ahí él no es tan duro. Y lo criticaban por eso. Y Pablo incluso cuando dice sobre eso, dice, sí, probablemente es así. ¿Sí? Como que Pablo no se hace mucho problema en eso. Pero aquí Pablo ve la necesidad de defender su ministerio apostólico. ¿Por qué? Entonces Calvino se da cuenta, ¿por qué? Porque estas personas estaban no atacando su ministerio apostólico. Al atacar su ministerio estaban atacando el contenido de lo que él predicaba. Estaban atacando el mensaje que él predicaba. Estaban atacando el evangelio. Y ahí Pablo se levanta. Ahí Pablo viene y le da 2 capítulos casi enteros, capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, a hablar sobre su apostolado, defender su apostolado con un solo propósito, demostrar que el mensaje que él predicaba venía de Cristo. Y que el mensaje que él predicaba era el mensaje de salvación. Y que ese mensaje incluso es superior a él mismo. Él no estaba interesado en defenderse a sí mismo. Su interés era que la gloria del evangelio no se viera opacada por estos judaizantes. Y por eso él defiende con tanta vehemencia. Además, como Torres también nos decía la semana pasada, vemos aquí a Pablo de momento parece que está enojado, ¿no? No hace la típica momento de agradecimiento. Él siempre parte, saluda y después doy gracias a Dios por ustedes. Aquí no doy gracias a Dios por ustedes. Aquí en Gálatas, al tiro en la carta a los Gálatas, Pablo viene y dice, me asombra que tan pronto ustedes se hayan alejado. Estoy impresionado con la inconstancia de ustedes. Estoy impresionado que ustedes se hayan dejado seducir pensando que se necesita complementar a Cristo con algo más. Y eso indignó a Pablo. Y después más adelante vienen algunas frases, pero dignas así para el bronce, digamos. ¿Cierto? Hay algunas maravillosas. Por ejemplo, los judaizantes que tanto le interesa la circuncisión, tanto le interesa, bueno, ojalá se castren, les dice. Suave, Pablo. ¿Ah? Ahí. ¿Por qué? Porque Pablo no está defendiendo su gloria, ni su ministerio, ni su apostolado. Pablo está defendiendo el evangelio. Y cuando se trata de defender el evangelio, su pureza y su suficiencia, sin duda alguna, hay que ponerse bélico. ¿Sí? Así que, 4 cosas que yo quisiera hoy ver que Pablo menciona sobre la asombrosa gracia de Dios. Pablo habla sobre cómo esta gracia maravillosa, esta gracia sublime, que nosotros cantamos también, ¿cierto? La sublime gracia del Señor. Cómo esta asombrosa gracia de Dios viene a nuestra vida, pero además, ¿qué características tiene? ¿Qué efectos produce? Así que son 4 cosas que Pablo nos dice acerca de esta asombrosa gracia de Dios. A la primera le vamos a dedicar un poquito más de atención y luego las siguientes 3 son un poco más rápidas en realidad de poder verlas. Y la primera le vamos a dedicar más atención, pero solo un versículo, el verso 10. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el verso 10? ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo nos muestra que la asombrosa gracia de Dios, y esto a partir de su propia vida, de su propio testimonio, de la propia experiencia que él tiene, él dice que el evangelio de la gracia de Dios, esta asombrosa gracia, nos libera de la esclavitud, de la aceptación y reconocimiento de otros. Nos libera de la esclavitud, de la aceptación y reconocimiento de otros. O sea, de estar buscando siempre el ser reconocidos, aceptados, afirmados, queridos, apreciados y amados por los otros. Y yo sé lo que tú debes estar pensando muy probablemente allí si eres como yo. Sí, qué lástima esta gente que tiene ese problema, ¿no? No me ocurre eso, pero oro por ellos. Pero cuando uno va a la Biblia, uno va a ver que la Biblia habla bastante sobre el temor a los hombres. No sé si han visto eso, incluso en los Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién no temeré lo que pueda hacerme el hombre? Jesús incluso dice una famosa frase, Jesús nos dice, oye, no tengan temor de aquellos que solamente pueden matar su cuerpo. Tengan temor de aquel que puede enviar su cuerpo y su alma al infierno. O sea, está hablando de Dios. No tengan temor de los hombres. Si van a temer a alguien, teman a Dios, no a los hombres. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí.
Entonces, si nosotros vemos que esto es un tema, y Keller, en realidad citando a Edward Welch, que es un consejero cristiano, dice una cosa súper interesante. Si nosotros empezamos a tomar todos los textos bíblicos que hablan sobre el temor a los hombres, y empezamos a verlo, haga usted la prueba, busque por ahí, así, temor, no sé, si un día tiene un rato ahí y quiere hacer algo interesante pero edificante, ¿cierto? Tal vez podríamos usar mejor el tiempo en eso que en el Facebook o en el Twitter, ¿cierto? Entonces usted va y pone ahí en la aplicación de la Biblia, ¿cierto? Temor o qué sé yo, o temor del hombre. Y vea todos los textos que aparecen. Usted va a empezar a ver y va a ver que hay una cantidad grande de textos. Po. Grande. Y si hay algo que hemos aprendido, y yo estoy seguro que si tú has caminado con el Señor en tu vida cristiana en este último tiempo, también has aprendido, es que la Biblia siempre es más sabia que tú y que yo. ¿Sí o no? A veces nosotros pensamos que las cachamos todas. Y la Biblia conoce mejor nuestro propio corazón que nosotros mismos. Si la Biblia habla tanto sobre el temor a los hombres, es porque es un tema para nosotros. Es un tema. Estar buscando constantemente que otros me acepten, que otros me reconozcan, etcétera, etcétera. Y por así decirlo, vamos a ponerlo como un nombre, a poner la idolatría de la aceptación. O para recordar el tema de ayer con los varones, la idolatría del reconocimiento. La idolatría del reconocimiento. Queremos ser reconocidos. Y es muy interesante porque esto termina siendo una idolatría, idolatrar el reconocimiento. Si no me reconocen lo que hago, si la gente no me da palabras de afirmación por el esfuerzo que yo realicé, entonces mi corazón se llena de amargura, o mi vida se llena de sinsentido, o me deprimo. Porque vivo para eso. Vivo por el reconocimiento, vivo por esa sonrisa de aceptación, por esa palabra que me dice que bien lo hiciste, que bacán eres, qué inteligente eres, qué exitoso has sido, cuánto has logrado, te felicito, qué bella eres, qué bonita estás, qué bonita eres. Y si no me están diciendo y si no hay afirmación hacia mí en esto, en otros casos, siento que mi vida no tiene valor, siento que mi vida no tiene sentido, caigo en depresión o caigo incluso en la amargura y en la rabia, porque idolatro el reconocimiento. Y los ídolos, falsos dioses, tienen dos tipos de adoradores. No sé si ustedes sabían eso. Todos los ídolos tienen dos tipos de adoradores. Tiene a los místicos y tiene a los ascetas. ¿Sí? Toda idolatría tiene místicos y tiene ascetas o ascéticos. ¿Quiénes son los místicos? Los místicos son aquellos que disfrutan y se gozan plenamente de una manera mística en la unión espiritual con ese Dios al cual adoran. Los ascéticos, en cambio, son aquellos que reconocen que no tienen acceso a ese Dios al cual adoran y por lo tanto ellos están en un constante búsqueda o camino de autoflagelarse, se autoflagelan. El asceta tiene que se autoflagela con el propósito de poder tal vez perfeccionarse y algún día tal vez alcanzar a ese Dios que idolatra. Suena súper abstracto. Por sus caras me doy cuenta, pero les voy a dar un ejemplo justamente con el reconocimiento. Entonces, una persona que tiene mucho reconocimiento de otros, que la gente dice, qué bacán eres, qué bien lo haces, oye, me admira tus capacidades, oye, qué bonitas palabras dijiste. ¿Ah? Y así, entonces, aquellos que tienen reconocimiento de otros, aceptación, palabra de afirmación, idolatran eso, basan su identidad en eso y dicen, soy bueno, soy bacán, mi vida tiene propósito, mi vida tiene sentido porque he recibido la aceptación y reconocimiento y la afirmación de otros hacia mí. Así que esa persona es un místico de la afirmación o del reconocimiento. Él siente deleite porque él siente que ha alcanzado esa afirmación y entonces su corazón está lleno de orgullo e incluso de arrogancia porque disfruta de esta afirmación. Pero el ascético se autoflagela porque no la tiene. Pero es igual de idólatra del reconocimiento. ¿Y quién es ese? Es aquel que dice, los que buscan reconocimiento los odio a todos. ¿Me entienden? Esta gente maldita que anda siempre buscando que otros agradar a los demás. Y siempre habla con amargura. Tiene amargura contra el reconocimiento porque lo desea tanto, pero no lo tiene. Así que su corazón está amargo. Su corazón está autoflagelándose. Porque él dice
Yo quisiera tenerlo, pero no lo tengo. Así que es la típica del que habla mal de los que reciben aplausos. Bueno, la envidia es fundamental en esto, ¿no? Entonces, hoy esta persona recibe reconocimiento, aplauso. No. Me carga eso. Inventa cualquier cosa, ¿no? Ya están ahí dando el reconocimiento. Me carga que hagan eso. En su corazón siente amargura contra aquellos que reciben reconocimiento. Y sienten amargura en general contra eso. En ambos casos se está idolatrando. Y así ustedes pueden considerar cualquier otro ídolo. ¿Bien? Recuerden que, por ejemplo, el ídolo del dinero. No solamente idolatra el dinero el que lo tiene. Idolatra el dinero también aquel que no lo tiene, pero desearía tenerlo. Y por eso su corazón se llena de resentimiento y envidia contra los que tienen. Así ustedes pueden traducir esto mismo a cualquier tipo de idolatría. Y esta realidad es una realidad que nos atañe a todos nosotros. Y esa la Biblia lo dice en esta frase, o sobre todo en el Antiguo Testamento, el temor del hombre, o el temor del hombre, o el temor de los hombres. Tener temor de lo que otros dicen, piensan, siempre buscando agradar a los demás. Vemos a Saúl, un rey. Un rey, el tipo es rey, pues rey de una nación y todo. Y por temor al pueblo, no obedece al Señor, que le dice tienes que matar a todos los amalecitas. Y él no. Él deja vivo al rey, ¿cierto? Y además las ovejas que están ahí. Y cuando es confrontado por Samuel, oye, ¿qué hiciste? Te dije que había que matar todo. Y entonces le dice, no, es que guardé todo eso como holocausto para Jehová. Entonces desobedeció a Dios por su deseo de ser reconocido y valorado por el pueblo. Si nosotros vemos las tentaciones a Jesucristo en el desierto, la tentación de Cristo en el desierto, vamos a ver que en general gran parte de ella se resume a darle al pueblo lo que ellos quieren. Gánate la aceptación de ellos. ¿Qué show más espectacular que lanzarse desde arriba desde el pináculo del templo? Y que lleguen los ángeles y ¡shum! Te recojan. Vaya a ser el David Copperfield de Jerusalén. Todos te van a amar. Va a aparecer la portada de la Newsweek de Jerusalén. Entonces, este deseo de reconocimiento, que es justamente el temor de los hombres, está mucho más presente en tu vida de lo que tú estás dispuesto a reconocer. Está mucho más presente en nosotros de lo que estamos dispuestos a reconocer. Es una de las principales causas de amarguras, es una de las principales causas de rivalidades, es una de las principales causas de estrés, porque caramba que estresa tener que agradar a los demás todo el tiempo. ¿Sí? Pero Pablo había implementado la libertad del Evangelio. Y nos demuestra con su propia experiencia que la maravillosa gracia de Dios nos libera de esta esclavitud. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Yo hago todo lo que hago porque yo quiero ver una sonrisa en mi Padre, que es el Señor. Lo que me motiva a mí es agradar a Dios. Y aquí quiero decirte algo súper interesante sobre este agradar a Dios. Porque no es agradar a Dios en el sentido de, oh, Dios no se agrada de mí, así que tengo que esforzarme para que ahora sí yo le caiga bien. No es ese concepto de agradar a Dios. Y que él le da un muy buen ejemplo, que yo obviamente lo voy a traducir al chileno, ¿cierto? Porque él habla de béisbol y no tengo idea de lo que es el béisbol y honestamente no me interesa un deporte tan fome. Pero, como ustedes saben, existe una cosa maravillosa llamada fútbol. Emocionante. Y allí, ¿cierto? Muchos de nuestros hijos les gusta jugar, ¿cierto? Y algunos tienen el privilegio de jugar ahí, ¿o no? Casi en ligas mayores. Así que, ahora imaginemos que nosotros somos como el Felipe. Estamos nosotros jugando fútbol. Nos gusta jugar. Y somos niños. Tal vez más chicos que Felipe incluso. Imagínate que tú eres un niño, porque hay que pensar como niño para pensar esto. Tienes 8, 9 años. Y estás en el equipo de fútbol de tu colegio. Y tú estás jugando y tu papá te va a ver. ¿Ok? ¿Se lo imaginan? Sí, aquí todo, igualitario, hombres, mujeres, todos juegan fútbol, todos juegan la pelota. Entonces tú vas a jugar. Y tu papá siempre te expresa amor. Tu papá te dice, te amo, hijo, me encanta cómo tú juegas. Aunque tú no toques la pelota.
Aunque no veas ni una en la cancha, él te dice, hijo, estoy orgulloso de ti, te amo, me encanta verte. Y él no se pierde ni un partido, está ahí, ¿cierto? Y se pinta la cara, así como los papás de Intensamente, ¿no? Se pinta la cara y te va a ver, sí, sí. Y te anima, y cuando termina el partido te abraza, te dice, qué bien lo hiciste, hijo, estoy orgulloso de ti, te amo. A veces los partidos lo haces bien, mete un par de goles, das unos pases buenos, pero hay otros partidos donde no veis ni una, pero tu papá siempre te muestra y te demuestra que no importa cómo tú te desempeñes, él te ama y te sientes amado. ¿Bien? ¿Se imaginan eso? Al contrario de otros, tal vez tú tienes un compañero ahí que el papá es, ¿cierto? Viene y dice, pero ¿cómo perdiste de nuevo, cabrón? Porquería, valís callar. Y cuando el cabro mete gol, dice, este es mi hijo, metió 3 goles hoy día. ¿Sí? Padres que no existen en la vida real. Bueno, pésimo eso, ¿no? Pero ocurre. Somos seres humanos caídos. Así que, imagínate que no es tu caso. En tu caso tú tienes un papá que te hace sentir amado, valorado, siempre, que te ama y te dice, yo te acepto, te amo, y no hay nada que tú puedas hacer que me haga amarte más. Te amo igual siempre. Y tú lo sientes eso. Entonces, ¿qué le hace esta reflexión? Uno querría meter goles. Pero no para ganarse la aprobación del papá, porque ya la tiene, ya sabe que la tiene, sino para alegrarse con él. Solo para ver esa sonrisa del gol y celebrarla y poder abrazarla y decir, metimos un gol, porque el papá estaba mirando nomás y haciendo barra. Pero poder decir, metimos un gol, ¿cierto? Hicimos algo. Oye, y esa alegría, ese gozo y disfrutar de eso. A ese agradar a Dios se refiere Pablo aquí. No se refiere a un agradar de alguien que no tiene el amor de Dios y está haciendo esfuerzos para ganarse ese amor. ¿Me entienden? No, está hablando de alguien que se siente plenamente amado por Dios, pero su deleite es ver una sonrisa en su padre. Su deleite es que al terminar el partido poder irse a tomar un helado, que se lo toman igual, gane o pierda, pero que el helado tenga sabor a victoria. Y los dos juntos comentar, oye, les dimos palizo, ¿no? Dice el papá. Les dimos, nuevamente, les dimos, dijo la mosca. Estaba mirando nomás y haciendo barra. Pero se alegra junto contigo con tus victorias. Y por eso tú dices, quisiera siempre cada partido meter un gol y dedicárselo a mi papá. ¿Me siguen? Este agradar a Dios es el que está hablando Pablo. De alguien que se siente plenamente amado y aceptado porque en el Evangelio ya fue plenamente amado y aceptado. Y en ese sentido Pablo dice, yo no estoy buscando lo que las personas digan de mí. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Él ya me amó con amor eterno. Y ese amor es el deleite de mi corazón. Así que si yo puedo obedecerle, si puedo entregarlo todo por Él, lo entregaré. Por gratitud y por amor, porque Él me amó primero. Así que esto es lo que motiva a Pablo. Y esta motivación del Evangelio puede estar en tu vida también. Dios hoy te desafía a ti a que ya dejes de darle importancia a lo que tus colegas de trabajo están constantemente hablando sobre cómo tú te desempeñas. Dios te dice, hazlo, pero no para el ojo humano, hazlo para mí. Porque si te dejas llevar por la amargura, porque no tienes el reconocimiento que quisieras, además de caer en la idolatría, además de eso vas a pecar contra el Señor por hacer un mal trabajo. Porque esa amargura va a hacer que tú entonces te desempeñes malamente en tu pega. No te dejes llevar por eso. Tú no estás allí para ganar la aprobación de jefes y de colegas. Estás allí para honrar a Dios. Para eso vas de lunes a viernes o de lunes a sábado a tu trabajo. Honra al Señor. Honra al Señor. El que te ama perfectamente, lo hagas bien o lo hagas mal, te ama igual. Pero hazlo simplemente para gozarte junto con Él. Muchas veces nosotros estamos todavía y cargamos todavía fuertemente en nuestra mente, en nuestro corazón, con esta necesidad de agradar a padres que ya ni siquiera están en nuestra vida. Y pareciera que ese dedo acusador del papá, o ese ceño fruncido de la mamá, o esas palabras severas, todavía estuvieran haciendo eco adentro de uno. Y el Señor te dice, no vivas para agradar a tus padres. Mucho menos a padres que ni siquiera están más en tu vida. Haz lo que tienes que hacer por mí, porque me amas a mí, porque yo te amé primero. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo vivo para Él. ¿Me siguen? Deja de ser esa esposa llena de amargura, porque todo lo que haces es para que tu marido se agrade.
Todo lo que haces para que tu marido te reconozca. Todo lo que haces para que... ¿Y sabes qué? Yo ni siquiera quiero excusar a tu marido. Tal vez efectivamente tu marido es un egoísta de porquería que no te reconoce nada. Ni siquiera lo voy a excusar. Pero tú no te llenes de amargura por eso. Tú eres una hija de Dios. Y tú vives para el deleite de tu Señor, de tu Padre, de tu Dios que dio la vida por ti y derramó su sangre por ti. No para que un hombre te apruebe. No seas como Lea, que le dio un hijo tras otro a Jacob, para ver si así se ganaba el amor de él. Sí, la Biblia habla de esas cosas. Y lo habla de manera muy honesta. Que tu deleite sea saber que has sido amada y aceptada en Cristo plenamente. Porque el creador del universo, la única opinión que realmente importa en toda esta bola, la del dueño y señor de tu vida, porque los otros no son dueños tuyos, solo Dios es dueño tuyo, y el dueño y señor de tu vida, porque Él te creó, Él te demostró claramente que te ama, no importa dónde has estado, ni lo que has hecho, ni los fracasos que tengas. Te ama con amor eterno, y su Hijo derramó su sangre en la cruz para demostrártelo. Y esa sangre derramada no fue en vano, fue para pagar el precio, fue para pagar tu deuda y reconciliarte con Dios. Para que hoy tú puedas decir, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, soy eternamente aceptada, soy eternamente aceptado, y Él me ama con amor eterno. Por Él vivo y para Él vivo. Deja de ser ese hombre estresado que constantemente siente el juicio y las miradas de otros hombres que piensan que eres un fracasado. Lo que te da valor no es el dinero que hay en tu cuenta. Lo que te da valor no es la cantidad de éxito que tú has tenido en tu carrera. Lo que te da valor no es el reconocimiento que tienes por lo bueno que eres. No es tu éxito el que te da valor. Lo que te da valor es esa sangre preciosa derramada en la cruz. Ni todas las galaxias del universo juntas tienen el valor de una gota de esa sangre preciosa. Y Él derramó abundantemente su sangre porque te amó. Allí está tu valor. El dueño del universo te dice, te amo, eres mi hijo, te amo con amor eterno. Así que no tienes que ser ese hombre que demuestra que es capaz, que conquista, que gana victoria, que tiene dinero, que tiene una buena cuenta, un buen bolsillo, que puede venir y ofrecer las tarjetas de crédito. No tienes para qué demostrarle nada a nadie. Ya eres amado, eternamente amado. Quita ese estrés de tu corazón. Hoy mira a Cristo, mira la cruz, mira al Señor. Y descansa en Él. Ya no te estreses más. Mira a tu Señor y recuerda su promesa. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Si va a tener más o menos éxito, eso no es tema tuyo. Tú sé fiel. Tú obedeces al Señor. Tú ámalo. Y tal vez incluso una cosa maravillosa va a pasar contigo. Vayan a dejar de endeudarte como un idiota. Porque todo el tiempo hay que demostrar que yo sí puedo, que yo puedo tener acceso a bienes, puedo tener acceso a servicios, aunque no puedas. Así que vamos usando el crédito. Vamos usando la línea de crédito. ¿Sí o no? Este mensaje era para otra iglesia, no era para ustedes. Me equivoqué de público. Pero las otras tres cosas que la maravillosa gracia de Dios realiza y hace, las otras tres características, voy a decir, como les dije, más rápido, ¿cierto? Más breve, son las siguientes. Y Pablo nuevamente, siempre usando su propia experiencia, a partir de su propio testimonio, muestra esto, ¿cierto? Ya vimos que lo primero es que la maravillosa gracia de Dios nos libera de la esclavitud de tener que vivir para agradar a otros. Pero también, la gracia maravillosa de Dios, en segundo lugar, no es resultado de deducción y especulación humana. Y aquí es como, por así decirlo, hablar un poco del origen, del linaje del Evangelio. El Evangelio no es fruto, no es producto de la especulación humana. Ahí mismo en Gálatas, desde el 11 al 15, ¿qué es lo que nosotros vemos? Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana, claramente. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba mucho de mis contemporáneos mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está
dando justamente para hablar, vuelvo a decir, su punto no es defender su ministerio, su apostolicidad, ¿sí? Su ministerio apostólico. Su punto es defender el Evangelio. Así que lo que él está diciendo es lo siguiente. Primero que todo, recuerden que lo que yo les prediqué, yo enseñé, no es resultado de mi propia especulación. La lógica humana no podría imaginarse algo como el Evangelio. C.S. Lewis dice eso, ¿no? C.S. Lewis dice, el Evangelio, esto de amar y salvar, y más encima adoptar como hijos a pecadores que merecen condenación, solo a Dios se le podría haber ocurrido. Solo a Dios, no puede venir de otro lado. ¿Qué ser humano piensa así? Nosotros amamos y recompensamos a los que nos caen bien, los queremos, son buenos con nosotros, ¿no? Pero el que nos da la espalda, nos traiciona, ¿no? Eso es lo que nosotros hicimos contra Dios y Él nos amó y nos perdonó y nos hizo sus hijos. Entonces no tiene lógica humana. No viene de deducción humana, no una invención humana. Y además Pablo da otro argumento más. Él dice, y además ustedes saben que yo era un judío celoso cuando él se llamaba Saulo. Y como judío celoso, ¿cierto?, de la ley y de la identidad judía, mucho más celoso de estos judaizantes que están ahí ahora. Él cuando había sido judío era mucho más celoso que ellos. Perseguía a la iglesia con furia, dice él. O sea, la inclinación natural de su corazón jamás habría sido aceptar algo como el Evangelio, ni menos tornarse un predicador de esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No es resultado de la deducción y de la especulación humana. Y esto también aplica para cada uno de nosotros. Pablo era el convertido más improbable del Imperio Romano. Y la idea de un convertido improbable me gusta mucho, porque este concepto del convertido improbable ha sido, el primero que lo dijo, tengo entendido, fue C.S. Lewis, justamente. C.S. Lewis decía, yo era el convertido más improbable de toda Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque él era un agnóstico y más encima profesor en Oxford, una universidad cualquiera ahí. Y él se dedicaba con argumentos racionales a atacar la fe y atacar el cristianismo. Era un hueso duro de roer. Convertido más improbable en Inglaterra, dice Lewis. Y allí el Señor me tomó y me alcanzó. Claro, fueron días y días de conversación con su amigo Tolkien, quien ya era creyente, ¿cierto? Probablemente y con otros de sus amigos que le hablaban de Cristo, del Evangelio. Ahí con una cerveza en el pub, como corresponde a un buen británico, ¿cierto? Entonces, y ahí conversando, hablando, discutiendo tal vez temas profundos. Pero un día el Señor ahí lo tomó, lo tocó, doblegó su corazón, el convertido más improbable. Pero hay otra mujer que utiliza ese mismo título para sí misma, pero en Estados Unidos, siglo XXI, Rosaria Butterfield. Ella escribió un libro maravilloso que no está escrito aún en castellano, esperamos, oremos para que lo traduzcan, y que se llama justamente Los pensamientos secretos de una convertida improbable. Y esta mujer, Rosaria Butterfield, fue una de las primeras y de las pioneras teóricas de género en Estados Unidos, profesora de la Universidad de Syracuse. Ella era doctora en lingüística y se dedicó a formar y a conformar toda la red y además contribuyó con sus papers y con sus artículos de investigaciones a lo que era conformar las teorías de género, ¿cierto? En los años 90. Ella era lesbiana, ella era una ardua activista LGBT y defensora de la teoría de género más radical, de las teorías queer, como se llama, ¿no? Donde se habla mucho de esto de que los géneros son fluidos y que en realidad son solo constructos sociales, que el cuerpo no tiene nada que ver. Ustedes conocen un poco cómo eso está en boga. Bueno, ella en los 90 participó en la formación de este tipo de cosas. Y haciendo una investigación sobre el fundamentalismo religioso, se le ocurrió una idea. ¿Qué idea, no? Llamar a un pastor y preguntarle, ¿no? Hacerle preguntas. Y por si fuera poco, llamó a un pastor presbiteriano. Ahí la embarró. Así que buscó la lista telefónica, llamó, le dijo, oiga, ¿usted es pastor tanto? Sí. ¿Sabe que quiero hacerle algunas preguntas? Porque yo estoy haciendo una investigación, yo soy doctora en la Universidad de Syracuse, soy profesora, soy de esta área, etc. Y me gustaría a mí publicar algo con respecto al fundamentalismo religioso. Entonces le dijo, claro, venga a mi casa, con mi esposa le invitamos, tomamos un cafecito, un tecito y podemos nosotros hablar sobre esto. Así que ella fue y se encontró con esta pareja de viejitos que la amaron
que la aceptaron como era, que escucharon todas sus dudas, que le tuvieron paciencia con todas sus blasfemias, y que ahí simplemente le mostraron amor, hospitalidad. Ella misma dice, este viejito, pastor, nunca, ni una sola vez me invitó explícitamente a su iglesia, nunca. Ni una sola vez, ni para el programa de Navidad. Él simplemente me acogió en su casa. Y después yo ya no estaba más haciendo la investigación. Pero cuando estaba triste y necesitaba conversar con alguien, iba a conversar con ellos. Pero yo siempre decía, pensamos muy distinto. Usted allá con sus ideas de cristianismo, yo aquí, pero me gustaría escuchar un consejo sabio de alguien con más años, pensaba yo. Un día ella dice, ella lo pone en estas palabras, estoy aquí parafraseando un poco, pero es literalmente lo que ella dice. Un día desperté en mi cama, a mi lado mi mujer, pareja por años, y aborrecí toda mi vida. Me dije, no quiero más esto, quiero a Cristo. Pero ella sabía que eso era algo absolutamente absurdo, porque ella iba a perder su carrera. Toda su carrera había sido construida en torno a eso, piensen en eso, toda su carrera. Como profesora, como investigadora, todo. Su identidad como persona. Su respeto de todos los círculos por los cuales ella se había ganado el respeto y era altamente respetada. Pero ella dijo que no pudo controlar eso dentro suyo. Tenía que acudir al Señor, tenía que acudir a Cristo. Nos dice que simplemente ella tomó sus cosas, era día domingo, y se apareció en la iglesia el viejito. Hasta el viejito que sorprendió cuando le... Porque eso nos pasa mucho a los presbiterianos, ¿no? Nos falta fe, entonces nos quedamos sorprendidos con las cosas cuando vamos. ¡Oh, el Espíritu Santo actuó! Y es como... confesiones de un pastor. Hoy Rosaria Butterfield, y ella misma dice, yo no digo que esto tengan que hacerlo todas las mujeres, pero fue lo que el Señor hizo en mi vida, es el camino que Dios me ha dado a mí, y yo soy feliz con el camino que Dios me ha dado. Hoy ella es esposa de pastor. Tiene creo que 4 o 5 hijos. Se dedica a ser dueña de casa porque eso es lo que ella la motivó. Ella no le dice a otras mujeres que tengan que hacerlo, pero ella se dedica a eso porque ama eso. Un cambio radical, ¿no? La convertía más improbable probablemente de todas las universidades norteamericanas era ella. ¿Sí? Bueno, con Pablo fue heavy, pero mucho más creo yo. Porque no fue como Lewis, muchas conversaciones con Tolkien. No fue como Rosaria Butterfield, muchas conversaciones con este viejito. Pablo iba camino a matar cristianos. Y se le apareció Cristo, ¡pum! En el camino, ¡pah! Cuando él llega a Damasco está convertido. Radical, ¿o no? Entonces lo que Pablo está diciendo es, por mí, yo nunca habría creído en esto. Menos me habría tornado un predicador de esto. Esto no viene de mí. Esto no es el resultado de mi propia investigación, deducción. No es resultado de eso. Esto no es resultado de que yo llegué a la conclusión lógica y racional que realmente Dios envió a su Hijo para morir. No. No es así. Y ciertamente su corazón de judío celoso de la ley no estaba inclinado por ningún motivo a eso. No es resultado de la deducción ni especulación humana. También, en tercer lugar, la maravillosa gracia de Dios no es una enseñanza común que es transmitida por otros. No es una enseñanza común que simplemente se transmite. Mira, aquí está, esto es. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendes. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Listo, bien, eso, eres cristiano. Miren 16 y 17. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Al juntar los distintos pedacitos, porque son pocas informaciones que Pablo nos da acerca de sí mismo, pero al juntar los distintos pedacitos, en general los eruditos bíblicos llegan a la conclusión de algo aproximadamente como esto. Pablo fue convertido en Damasco. Sonó raro eso, no que se convirtió en fruta. Convertido en Damasco. Soy un Damasco. Qué pésimo. Se convirtió camino a la ciudad de Damasco. Y entonces cuando él llega allá a la ciudad de Damasco, Ananías, ¿cierto? Que es un hombre creyente, un cristiano, lo acoge, lo recibe, etc. Él llega ciego, porque quedó ciego del resplandor de Cristo que se le apareció, él queda ciego. Pero luego entonces Ananías ora por él y él vuelve a ver. Y entonces Pablo, Saulo, aún todavía en ese tiempo,
Y esto es lo que dicen los eruditos aquí, juntando un poco algunas piezas, porque hay que juntar un rompecabezas de las informaciones que tenemos en la Biblia, porque la Biblia no nos dice explícitamente esto. Se habría ido a Arabia, donde él habría pasado 3 años en el desierto, orando, buscando al Señor y teniendo encuentros personales con Cristo. Porque un apóstol tiene una primera característica, es llamado como apóstol directamente por Cristo resucitado. Y eso ya había ocurrido camino a Damasco con Pablo. Pero además es alguien que aprendió directamente de Jesús. Y Jesús resucitado al parecer se le aparecía. ¿Por qué? Porque hay otros textos donde él dice y él habla sobre cómo él se encontraba con Cristo y cómo Cristo le daba visiones y revelaciones. Así que este es Pablo. Y Pablo entonces fue instruido directamente por el Señor de manera absolutamente sobrenatural. Claro, usted dirá, pero hoy no nos pasa eso a nosotros. No, no es así y no tiene por qué ser así. Pero hoy usted tiene su Biblia, hoy usted tiene la Escritura, la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos muestra claramente el Evangelio. Este Evangelio sobrenatural, que fue revelado sobrenaturalmente por Dios a través de Jesucristo a los profetas y apóstoles. Y tenemos el registro de esto. Y aquí es donde viene lo interesante. La maravillosa gracia de Dios no actúa en el corazón humano como resultado de una mera enseñanza común que otros nos transmiten o simplemente porque es una enseñanza común que otros no es una enseñanza común transmitida. Yo no estoy diciendo con esto que la enseñanza no sirva para nada, evidentemente que sí. Y Pablo también lo cree y en muchos lugares argumenta a favor de eso. Pero Pablo es muy claro con decir que esa maravillosa gracia solo transforma corazones cuando soberanamente Dios así lo decide y transforma un corazón. Por ejemplo, nosotros entendemos que somos parte de una comunidad del pacto, donde nuestros hijos también son parte de ella. Y nuestros hijos, por lo tanto, reciben el bautismo como señal de que pertenecen a este cuerpo. Pero todo papá, y ustedes que son padres cristianos, miembros de esta iglesia, especialmente a ustedes les digo, saben que una cosa es que su hijo tenga la señal del pacto y que sea parte del pacto y que usted le enseñe el Evangelio, pero otra muy distinta es que el Espíritu Santo actúe en su corazón trayendo convicción de pecado y fe en Cristo. Y que eso es un acto sobrenatural que solo Dios puede hacer. Así que, ¿nosotros qué hacemos? Enseñamos a nuestros hijos, enseñamos la palabra, enseñamos el Evangelio. Sobre todo, nuestro deber, orar por ellos, orar con ellos y orar por ellos. Pero la conversión no es resultado de tu enseñanza. Es simplemente un actor sobrenatural y soberano de Dios sobre el corazón de nuestros hijos. Estamos plenamente convencidos de eso, lo entendemos así claramente. Y así también fue con Pablo. Entonces Pablo está diciendo, esto que yo recibí, que fue el Evangelio, esta maravillosa gracia de Dios que actúa en mí, a través de mí. Yo no fui a Jerusalén para decirle a los apóstoles, a Pedro y a los demás, decirle, oye, enséñenme. No, él se fue a estar a solas con Cristo y Cristo directamente le hablaba, le enseñaba y le corregía y le iba aclarando el Evangelio. Así que después de 3 años, con justa razón podemos decirlo, Pablo ya tenía una idea bastante clara y completa de qué era el mensaje del Evangelio. Y ahí recién después de eso, él subió a Jerusalén a encontrarse con Pedro. Así que el Evangelio no es una enseñanza común que es transmitida por otros, aunque Dios use la enseñanza de otros. Es evidente eso. ¿Sí? Entonces, en la mañana decíamos y hablábamos, por ejemplo, la diferencia que puede hacer en la vida de un joven o de un adolescente, que el Espíritu Santo viene a su vida y le da convicción de pecado y fe en Cristo y lo convierte. La diferencia que puede hacer que este joven o este adolescente desde su infancia haya sido bien instruido en la palabra. Porque entonces cuando él nace de nuevo, es como que todo cobra sentido, ¿o no? Todo se arma en su lugar, ¿cierto? Todas estas cosas que estaban desordenadas, sí, se junta todo. ¿Sí? Recuerdo personalmente que esa fue mi experiencia. Cuando por primera vez sentí convicción de pecado con 13, 14 años, ¿cierto? Siempre digo lo mismo, pero Moreira estaba ahí presente. ¿Sí? Moreira fue uno de los primeros que me vio ahí conmovido, llorando en lágrimas y me abrazó, ¿cierto? Oró conmigo. Siempre recuerdo que esa primera vez, ¿cierto? Que ocurrió, sin embargo, todo lo que mi mamá con tanto amor me había enseñado, todas esas historias bíblicas, de repente cobraron sentido, ¿entienden? Era como que ahora ya no eran solo historias. Ahora ya no eran solo enseñanzas morales de hagas y no hagas. Ahora eran cosas que podía entender claramente dónde se encajaban. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos.
Es un deber guiarlos en el Evangelio y enseñarles la palabra del Señor. Pero tenemos que recordar que el que convierte es Dios. Y así también con esos amigos, familiares o colegas a los cuales tú le estás predicando el Evangelio. A veces nos desesperamos un poco, ¿no? Oye, que esta gente no se convierte. Oye, que esta persona yo le vengo hablando no sé cuánto, ya estoy aburrido de hablarle. ¿Cierto? Porque uno dice, ¿hasta cuándo? Si ya le he explicado como 20 veces que le hablas por gracia, el que no entiende. Y allá va a lo va, que todo el 8 de diciembre. No hay caso, no hay caso. Sí, y uno como que empieza a agotársele la paciencia, ¿no? Pero, ¿por qué se le agota uno la paciencia? Porque uno piensa que uno tiene que convertir, po. Pero si tú piensas que tu pega no es esa, tu pega es simplemente comunicar y anunciar la noticia, entonces no te vayas a cansar ni a agotar porque estás haciendo tu pega. Esa es tu pega, eso es lo que Dios te pide, eso es lo que Dios exige de ti. Anunciar, aclarar, mostrar a Cristo. Eso es lo que el Señor nos exige. Pero la maravillosa gracia de Dios solo viene a nuestra vida y transforma un corazón cuando soberanamente actúa el Espíritu Santo en la vida de alguien. En cuarto lugar, finalmente la maravillosa gracia de Dios. Lo que ocurre con la maravillosa gracia de Dios es lo siguiente: la reconocen y la confirman aquellos que aman y sirven a Cristo. Miren lo que Pablo hizo después, porque hasta aquí Pablo estaba diciendo más o menos lo siguiente, primero él dijo, este evangelio no se me ocurrió a mí, no es invención humana, no es, sino que fue revelación de Cristo. En segundo lugar, no lo aprendí de otros apóstoles. Estuve solo en mis primeros 3 años como cristiano y allí definí claramente lo que era el evangelio porque Cristo directamente me enseñó. Pero hasta ahí uno podría pensar, Pablo era zarpado, no estaba ni ahí con recibir la bendición de los apóstoles, no estaba ni ahí con someterse a la iglesia. No, ahí usted se equivoca. Porque mire lo que dice entonces desde el 18. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar ¿a quién? Porque era el líder de los apóstoles, eso todo el mundo lo sabe. De ahí a decir que era el primer papa es una bola. Pero era el líder de los apóstoles y no tenemos que tener temor de reconocer eso. Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, pero al que envió sí, que era el otro líder muy importante de la iglesia porque él era el pastor de Jerusalén, a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, ahí es donde él se quedó principalmente ministrando, no se quedó en Jerusalén, dice él. Y allí los otros hermanos también reconocieron la obra de Dios en él. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, dice él. ¿Por qué? Porque él no estaba en Judea. Él estaba en las iglesias en otras regiones. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Y esto para Pablo era una confirmación. Entonces, en tercer lugar, los que aman y sirven a Cristo, o sea, la iglesia de Cristo, reconoce y confirman la maravillosa gracia de Dios en tu vida cuando la ven actuando. Es por eso que, retomando el ejemplo que recién decíamos, cuando nuestros hijos, en el momento que Dios tiene determinado para ellos, ellos son convertidos al Señor, son desafiados a hacer ¿qué? A venir aquí adelante y hacer una pública profesión de su fe, en la cual la iglesia los respalda y dice, vemos la maravillosa gracia de Dios actuando. No es simplemente una maravillosa gracia que es mía, es de mí, es para mí y soy un llanero solitario y el que quiere reconocerlo bien, el que no, bien también, no me importa, púdranse. No. La maravillosa gracia de Dios, cuando está actuando de verdad en ti, entonces tú eres parte de un cuerpo, eres parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo, la iglesia, lo ve, lo reconoce y glorifica a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Entonces, el hecho de no buscar la aprobación de hombres no justifica que te transformes en un llanero solitario o en un amargado que hace las cosas por su cuenta y no busca la aprobación de líderes, pastores y también de la comunidad. No fue lo que Pablo hizo, como se pueden dar cuenta. Pablo fue, entonces, ¿qué es lo que Pablo está argumentando aquí? En tercer lugar está diciendo esto, está diciendo, el evangelio que yo recibí no contradice en nada lo que los otros apóstoles predican. Ese es lo que le está queriendo argumentar aquí. Yo fui y le conté a Cefas todo lo que recibí de Cristo. Y Cefas me respaldó, me dijo, amén, hermano. Ahí estamos. Jacobo, el medio respaldo que le da, un espaldarazo tremendo a Pablo. Hechos capítulo 15 nos relata cómo en el concilio de Jerusalén
Estaban cuestionando a Pablo porque no obligaba a los gentiles a circuncidarse. Y cuando Pablo con Bernabé dan testimonio de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, Jacobo se levanta, dice al final, el hermano del Señor, Jacobo, que era muy judío, todos dicen que Jacobo, y el testimonio que en general hay de la historia, es que Jacobo era un hombre muy judío en sus costumbres, en su forma de conducirse, todo era un judío muy asumido con su identidad judía. Pero siendo muy judío, él viene y dice, Dios está actuando ante los gentiles, no los obliguen a judaizarse. Ser judíos es bola nuestra, no de ellos. Pero ellos creen en Cristo, son salvos, son parte de este pacto. No los obliguen a circuncidarse. Entonces ahí el tremendo espaldarazo que Jacobo le da a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que efectivamente Pablo, no porque no buscaba agradar a hombres, él iba a andar desconectado de la iglesia. ¿Me siguen? Porque generalmente el desconectarse de la iglesia es fruto de la amargura, del resentimiento y justamente del idolatrar el reconocimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de los místicos y de los ascéticos? Entonces, cuando alguien que anhela el reconocimiento de la iglesia, pero idólatramente no lo tiene, tiende a separarse de la iglesia cuando no lo obtiene como le gustaría. Es una tendencia natural del corazón humano pecaminoso, son idolatrías propias de nuestro corazón. Pablo aquí está demostrando que efectivamente él caminó con la iglesia, y caminó con la iglesia de hecho. Él no hizo las cosas libre por su cuenta, sin rendir cuentas a nadie. Y con esto él está demostrando finalmente que efectivamente este evangelio que él predica es un evangelio que la iglesia reconoce como propio. Y eso es lo que ocurre también cuando la maravillosa gracia de Dios actúa en nuestra vida. El cuerpo de Cristo lo ve y lo reconoce. Entonces de ahí la importancia de que tú camines con tus hermanos, de que tú no abandones la comunión con el cuerpo, de que tú busques, sí, no la aprobación de hombres en el sentido pecaminoso que hablábamos, sino que busques caminar con otros que también están en este caminar y juntos apoyarse el uno al otro, para caminar juntos en esta gracia. Dios diseñó y nos diseñó como seres comunitarios. Por lo tanto, el Señor nos desafía a que nosotros vivamos nuestra fe en Cristo también comunitariamente. Y eso es todo. Así que guardemos esto hoy. La maravillosa gracia de Dios y sus características. La maravillosa gracia de Dios que, en primer lugar, nos libera de la esclavitud de vivir para la aceptación de otros. En segundo lugar, la maravillosa gracia de Dios que no es resultado de la especulación humana. En tercer lugar, la maravillosa gracia de Dios que no es una enseñanza común, que simplemente se transmite de uno a otro, sino que es un actor sobrenatural de Dios. Y en cuarto y último lugar, la maravillosa gracia de Dios que la iglesia reconoce. La iglesia cuando la ve, la reconoce y glorifica a Dios por ello. Les invito a orar.